Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la Estación Freak, espero que se encuentren muy bien. Fíjense, hoy vengo con una chatarrita patrocinada por mi pana All Frank Nieves, que en un día, vamos a decir un día soleado, en la capital de Finlandia, en Helsinki, fue a su tienda de discos de confianza. Sí señor, todavía las hay por estos lados. Y estando en la tienda, revisando, bueno, con la baba rodando, porque cuando uno se mete en una tienda de discos y un fanático, pues siempre están los dientes largos, ¿no? Está revisando sus discos, de repente, entre ya los dedos sangrantes de tanto revisar discos, ¡pum! Le aparece un CD en sus manos que lo ilumina. Y eso es el primer trabajo de Equilibrio Vital. Apareció en 1983 y del cual estamos escuchando ahora de fondo el tema Guerra. Bueno, imagínense la cara de Olfran. Lo primero que diría sea, pa' la saca, me lo llevo. Y en estos días hablando, bueno, ya hace un tiempito, creo que fue que lo puso en Facebook. Empezamos a hablar y él me dijo, coño, una chatarrita de estas como que sí va, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos para allá. No me había olvidado, aquí estoy. Y vamos a hablar de una agrupación que fue muy importante en la historia del rock venezolano. Y además una banda bien curiosa, nacida en la ciudad de Maracay, estado Aragua, porque, fíjense, si uno la analiza un poco, era distinta y diferente a lo que normalmente escuchábamos. No porque fuera marciano o nada de eso, sino porque era una banda que musicalmente hablando estaba a medio camino de varias cosas. Por ejemplo, sale en la enciclopedia y en las informaciones por ahí que te consigues como una banda progresiva, pero era realmente progresiva. Tenía tanto de progresivo como podía tener tanto de hard rock, incluso tiene sonidos que recuerdan a la New Wave of British Heavy Metal, o sea, al heavy metal que se hacía en Inglaterra, en el Reino Unido, en los 80. Esta canción es una prueba. Ojo, pero también recordaba a... Bueno, hay gente que dice a Jethro Tull porque hay una flauta. Siempre que hay una flauta dicen Jethro Tull, ¿no? También podían decir Focus, pero no, dicen Jethro Tull. No importa, más allá de eso, a mí esa flauta lo que me trae son ecos del sonido de la música latinoamericana. Y eso lo consigues en esos sonidos acústicos con la flauta, en las voces, incluso de la señorita Elena Prieto, que es una voz muy... Es más, no me vayan los fanáticos de Equilibrio y tal, no lo tomen a mal, pero es muy voz de iglesia, pana. O sea, tú cuando ibas a misa y te conseguías esos grupos en la iglesia, cosas que no se ve fuera de Latinoamérica. Vas a una misa en Europa y te aburres como una ostra. Pero eran voces muy típicas de los 70, 80. Y genial, la chama canta brutal, ¿no? Más allá de eso, ¿no? No vayan a tomar, no lo tomen por el lado negativo. ¿Eh? Simplemente estoy diciendo que esta banda ofrecía algo que no lo ofrecían las agrupaciones en ese momento. Porque, por ejemplo, vamos a poner, a irnos a las pruebas. Todavía no he hablado del disco. Miren, bueno, ahora digo. Esto es New Wave of British Heavy Metal. Bueno, si todo el disco fuera por aquí, para mí sería ya el colmo de lo bueno. Bueno, me refiero, fíjense, por ejemplo, ellos salieron en una película que se llamaba Rock Venezolano, junto a otras tres bandas. Resistencia, Témpano y la misma gente. Fijémonos en esas bandas como muestra. Témpano, claramente sinfónico progresivo. Resistencia, claramente heavy metal. Y lo que hacía la misma gente estaba enfocado al rock. Pero era rock pelado. Era un rock de influencia urbana totalmente, de ciudad, yo diría, ¿no? ¿Y qué hacía esta gente de lo de Equilibrio Vital? Pues iban a camino de las tres cosas que le dije, a camino de hard rock, heavy metal, el progresivo y los sonidos latinoamericanos más tradicionales, tradicionalmente entre comillas. No me gustaría decirle pop porque la gente lo agarra por el lado del pop, no sé, de Madonna, pero no, nada que ver con eso. Pero ustedes me entienden. Es una banda que era del futuro en ese sentido, porque en los 80, 70, 80 las bandas eran de guetos. El que hacía rock hacía rock, el que hacía heavy metal hacía heavy metal, el que hacía salsa hacía salsa. Las mezclas no le gustaban a los fanáticos. Los heavy se caían a palos con los punk. Imagínense cómo era esa vaina. Imagínense que una banda heavy hiciera punk. Eso empezó a pasar en el trash y la vaina se fue suavizando. Y ya en los 90 el asunto cambió. Las mezclas ya era algo habitual. Pues tampoco fue que inventaron ni fue los primeros que hicieron este tipo de cosas, pero sí digo que es una banda diferente en ese sentido. Es una agrupación
que en sus filas estaban músicos como Arnoldo Sergas, que falleció en el 2021 y fue bajista de Fractal también, fue un musicazo. Y Marcos Chacón falleció en el 2001. De hecho, este disco que consiguió All Frank en CD es la edición de Musea Records, ¿no? Esta edición de Musea Records vino con el subtítulo Tributo a Marcos Chacón, porque es un disco que fue lanzado en el 2003, 2 años después de su muerte. Incluía 3 canciones extras, por cierto. También en el 2006 lanzaron el segundo trabajo discográfico a través de Musea, que se llama Casmore el Prisionero. Y bueno, hubo un tercer disco que se llama Retorno, se apareció en el 2010, y ese disco sí es claramente progresivo. La otra cosa que tiene la banda son las letras. Bueno, de hecho, la banda en sí es un colectivo cultural, porque tienen los músicos, pero aparte hay artistas visuales que son tan importantes para la banda como eran los músicos. Está el Moroldo, es el apellido Jaime Moroldo, y Araceli Ramírez. Ellos se encargaban de la parte audiovisual, de lo que eran las artes visuales, iluminación, escena. De hecho, Moroldo fue el creador de la portada del disco. Y son artistas que forman parte de la banda como tal, como colectivo. Las letras también. Y con respecto a las letras, bueno, vamos a hablar de lo que es la lírica, o lo que es la temática de esta banda. Son letras idealistas. Una letra que recuerda a la Venezuela, una Venezuela que vivía unas problemáticas distintas a las actuales. No significa que no las hubiera, evidentemente las había. Sin embargo, el nivel de, bueno, sí, el nivel de desbarajuste no era el mismo. Eh, Tanto es así que la juventud podía dedicarse a tener, bueno, a tener ciertos conceptos, cierta temática idealista diferente a lo que la realidad actual presenta. La realidad actual es mucho más inmediata. Las problemáticas sociales mucho más inmediatas en la actualidad, y las letras serían totalmente distintas. En esta época, en la Venezuela saudita, ya para el 83 vendría el Viernes Negro, pero todavía no les había explotado. Pero para ese momento era una Venezuela donde se permitía a la realidad venezolana el divagar en ideologías, por ejemplo. Cosa que no sucede en la actualidad. Las letras sociales ahora serían mucho más crudas de lo que nos conseguimos acá. No significa que sean mejores ni peores, simplemente reflejan una época, definitivamente, y yo le agregaría la palabra nostalgia. Nostalgia para destacarlo. A mí me recuerda esta vaina a los 80, o esa realidad venezolana en ese momento. En cuanto al sonido del disco, eso yo creo que es un área de oportunidad, ¿no? Y el disco evidentemente tiene cosas mejorables, y una de esas es la producción. Una producción que para los amantes de los 80 pues no les hará mella, lo disfrutarán. Sin embargo, el que es más tiquismiqui, el que es más pegado a las nuevas producciones o tal, pues evidentemente es un disco que te dirá, bueno, la producción es deficiente, cosa que no es extraña en una Venezuela en los 80 donde habían estudios muy buenos, estudios de grabación muy buenos, pero con técnicos que no estaban preparados para este tipo de grabaciones. No era su área laboral, por decirlo así. Entonces era complicado conseguir gente que supiera producir este tipo de trabajo. No solamente en Venezuela, en España también, por ejemplo, hay grupos que tenían producciones bastante justas, pues. No hace falta solamente escuchar Obús, ciertos trabajos de Obús, por ejemplo. Y las voces aquí, hay voces, juego de voces que están muy bien, pero hay momentos donde el juego de voces tampoco ha funcionado. Y de hecho, la versión CD que tiene Olfran, y que es la que es de Musea Records, en esa versión CD hay una canción que no incluyeron que se llama Tras del Sol. Allí es una canción larga donde hacen una especie de juego con las voces, como si fuera en concierto, pero ponen a Elena a cantar muy alto y llega por momentos a ser irritante. Yo no sé por qué esta canción se quedó fuera de la edición CD, pero bueno, esto puede ser un motivo. Es una canción que está muy bien, pero la parte vocal, la verdad, en ese sentido, coño, a mi manera de entender, no que la destroza, pero sí le quita puntos, ¿no? Pero por otra parte, tiene una canción que es la que viene a esta, se llama Emigrante, donde el juego de voces está muy bien montado. Entonces, bueno, son cosas de las producciones. Este CD
tiene tres temas extras como para compensar. Hay uno que a mí me gustó bastante, se llama A mis amigos. Así que bueno, estoy seguro que alguna cosa se me habrá pasado. Sin embargo, bueno, hasta aquí llegó el río. Hasta aquí nos trajo el río con esta chatarrita. Ojalá vaya yo un día a una tienda por aquí, rebuscando, me consiga equilibrio vital, porque tampoco lo operaría. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima chatarrita. Bye bye.